Ay, comadres. Arrimen esa silla, dejen un ratito los frijoles en la lumbre y sírvanse un café bien cargado, que la historia que les traigo hoy es de esas que tejen los hilos del destino de una manera que ni la mejor tejedora de rebozos podría imaginar. Ustedes saben que en este mundo hay gente que nace con estrella y otros que nacemos estrellados, pero de vez en cuando, el universo, en su infinita sabiduría o en su caprichoso juego, decide que esos dos mundos tienen que chocar, y de ese choque, a veces, nacen los milagros más inesperados. Nuestra historia empieza en el Mirador del Río, un restaurante de esos de puro lujo, allá en la hermosa Sevilla, donde los ricos y famosos van a ver y a ser vistos, a cerrar tratos de millones y a lucir joyas que valen más que una vida entera de trabajo. Imagínense el lugar. El suelo es de un mármol italiano tan pulido que podías verte la cara en él, y del techo cuelgan unos candelabros de cristal que parecen racimos de diamantes, regando una luz dorada sobre todo. Un lugar de ensueño, comadres, que contrastaba, como un golpe en la cara, con el departamentito de mala muerte, chiquito y húmedo, donde vivía nuestra protagonista, Clara. Clara era camarera en ese palacio. Una muchacha buena, de esas que la vida ha golpeado pero no ha tumbado, trabajadora como pocas, pero con la espalda ya partida en dos de tanto cargar penas y bandejas. Hacía doble turno. ¿Qué les cuento? En la madrugada, antes de que cantara el gallo, se iba a limpiar oficinas frías y silenciosas, y por la tarde se ponía su uniforme elegante, tieso como un cartón, para servirle a la élite de la ciudad. Y esa tarde en particular, el peso del cansancio se le sentía hasta en el alma, un dolor sordo que le subía desde los talones hasta la nuca. Mesa 12, Clara. Familia importante. El susurro de Marcos, el jefe de sala, un hombrecito estirado con un bigote que parecía dibujado, le sonó en el oído como una advertencia. El hombre es Javier Herrera. A Clara el nombre no le dijo nada. Ella no era como las otras, que se sabían de memoria el árbol genealógico de todos los ricachones. Ella no tenía energía para esos chismes. Su cabeza estaba ocupada en otra cosa, en hacer cuentas, en estirar cada euro como si fuera de chicle para poder pagar la renta que ya debía, la luz que le iban a cortar, y las medicinas de su abuela, su único tesoro, que vivía en el pueblo. La mesa 12 era la mejor del restaurante, pegadita a los ventanales panorámicos que daban al río Guadalquivir. El atardecer pintaba el agua de naranja y rosa, un espectáculo que Clara nunca tenía tiempo de admirar. Se acercó con esa postura que había ensayado 1000 veces en el espejo roto de su baño, hombros para atrás, barbilla arriba, y una sonrisa educada, de esas que no enseñan ni alegría ni tristeza. Ahí estaba el tal Javier Herrera, un hombre que se veía que estaba acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Vestía un traje azul marino que gritaba dinero y hablaba por teléfono con esa autoridad contenida de los que mueven los hilos. A su lado, una niñita de unos 6 años, su hija, jugaba aburrida con los cubiertos de plata, haciendo caminitos en el mantel de lino. «Buenas noches. Soy Clara y voy a atenderlos esta noche», dijo ella, con la voz un poco ronca por el cansancio y los nervios. «¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras deciden el menú?» El hombre ni la miró. Solo le levantó un dedo, el índice, en un gesto mudo que significaba espera y no molestes. Mientras esperaba, humillada en silencio, los ojos de Clara se cruzaron con los de la niña. Unos ojazos castaños, grandes y extrañamente serios para su edad. Había en ellos una solemnidad, una tristeza de adulto en miniatura. «Hola», le susurró la niña, casi sin mover los labios. «Hola», le respondió Clara en el mismo tono, y le regaló la primera sonrisa sincera y no ensayada de todo su largo día. «Elena, siéntate derecha», la regañó el padre, colgando por fin el teléfono con un golpe seco. Su voz no era cruel, pero sí estaba cargada de un fastidio, de una impaciencia que se sentía en el aire. Y sin más, sin mirarla a la cara, pidió las bebidas. Clara se fue a la barra y desde ahí los observó. La niña, Elena, se veía tan chiquita y fuera de lugar en ese ambiente de adultos, con sus piernitas que se balanceaban sin tocar el suelo. Y el padre, en cuanto colgó una llamada, ya estaba contestando mensajes en otra pantalla. Esa escena, comadres, le removió algo a Clara. Le recordó a su propia infancia, a esas noches interminables sentada en un rincón, esperando a que su madre terminara de limpiar casas ajenas, tratando de ser invisible para no estorbar. Cuando regresó con las bebidas, el hombre pidió un solomillo para él,
sin siquiera abrir el menú. Pero al preguntarle a Elena qué quería, la niña se encogió en su silla, como un caracolito en su concha. No quiero nada, murmuró. Elena, ya hemos hablado de esto. Tienes que cenar, dijo el padre, con ese tono de cansancio de quien ha peleado la misma batalla 1000 veces y ya no le quedan fuerzas. Y entonces, comadres, a Clara se le prendió el foco. Se arriesgó. Salió de su papel de camarera invisible y se convirtió en persona. Se agachó para quedar a la altura de la niña. ¿Puedo sugerir algo?, dijo. Tenemos un plato secreto, uno que no está en el menú, es solo para pequeños aventureros. Es como una búsqueda del tesoro en el plato. El chef esconde cosas deliciosas, y cada bocado es un descubrimiento. La carita de Elena cambió por completo. La apatía se fue y apareció un brillo de curiosidad. ¿Tiene cosas verdes?, preguntó, con la desconfianza de todos los niños. Algunas, admitió Clara, guiñándole un ojo, pero son mágicas. ¿Sabías que los arbolitos de brócoli son los bosques donde viven las hadas? El padre, sorprendido por la escena, por la audacia de esa camarera, la dejó seguir. Y la niña, por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa tímida, pero una sonrisa al fin. Creo que podemos probar esa sorpresa, dijo él, cerrando el menú, como rindiéndose ante la evidencia de que esa extraña había logrado en 30 segundos lo que él no había podido en toda la tarde. Clara se sintió victoriosa. Mientras se alejaba, sentía la mirada del patrón en su espalda, una mirada que ya no era de indiferencia, sino de sorpresa, y quizá, de algo más. La noche siguió su ritmo frenético. Clara corría de una mesa a otra, siempre bajo la mirada de halcón de su jefe. Pero de reojo, no dejaba de ver la mesa 12. El hombre había guardado el celular y ahora platicaba con su hija, que le contaba emocionada los tesoros que encontraba en su plato aventurero. Pero justo a la hora del postre, la tragedia casi ocurre. Clara estaba sirviendo un café en una mesa cercana cuando escuchó un ruido ahogado, seguido de un grito contenido. Se volteó de inmediato y vio a Elena, con las manos en la garganta, con los ojos desorbitados de pánico. Se estaba atragantando. El padre se levantó de un salto, tirando la silla, pero se quedó paralizado, como una estatua, sin saber qué hacer. Clara no lo pensó. Soltó la bandeja donde la agarró, sin importarle las tazas de café caro. Corio. Y en 2 segundos, en menos de lo que canta un gallo, ya estaba detrás de la niña, aplicándole la maniobra de English con una precisión que ni los paramédicos. Un empujón, 2, y al tercero, un trocito de chocolate salió disparado de la boquita de la niña. Elena tosió, tomó una bocanada de aire y se echó a llorar, asustada, mientras Clara la abrazaba, meciéndola. Ya pasó, cariño, respira despacio, ya estás bien. El restaurante se había quedado en un silencio de tumba. Todos los ricachones, con sus joyas y sus trajes, mirando la escena. Y entonces, apareció el dueño del lugar, el señor Fernando Gutiérrez, con cara de pocos amigos. Ignoró por completo al padre, que seguía en shock, y se le fue encima a Clara. ¿Qué escándalo es este? Usted, a mi despacho, ahora mismo. En la oficina, el sermón fue de los buenos. ¿Sabe quién es Javier Herrera? Viene aquí por la discreción, no para ser parte de un circo comandado por una camarera que no conoce su lugar. La niña se estaba ahogando, dijo Clara, con una calma que ni ella entendía. Tenemos procedimientos para eso. Usted no debió tocarla, gritaba el dueño. Y sin más, la despidió. Recoja sus cosas y no vuelva. Está despedida con causa justificada, sin derecho a nada. Clara firmó su despido con una mano que no le tembló. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, en la noche fría de Sevilla, por fin se permitió sentir el golpe. Sin trabajo, con deudas hasta el cuello. Pero, ¿saben qué, comadres? No se arrepentía. En su corazón, la vida de esa niña valía más que cualquier empleo. Pasó una noche de perros, de esas que das vueltas en la cama sin poder dormir, dándole vueltas a cómo diablos iba a pagar la renta. Por la mañana, le llamó una compañera del otro trabajo, el de la limpieza de oficinas. Clara, no vas a creer quién vino a buscarte. Un tipo elegantísimo, en un carrazo alemán, preguntando por ti. Dejó una tarjeta. Era él. Javier Herrera. A Clara se le heló la sangre. ¿Para qué la buscaría?
¿Para demandarla por haber tocado a su hija? El miedo se le metió hasta los huesos. Y mientras pensaba en lo peor, sonó el timbre de su departamentito. Era él, Javier Herrera, parado en el pasillo descascarado de su edificio. Y no venía solo. Venía de la mano con Elena. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa nerviosa, que se veía rara en su cara de hombre importante. «Supe que te despidieron por ayudar a mi hija. Intenté hablar con el dueño, pero es un imbécil». «No se preocupe», dijo Clara, escondiéndose detrás de la puerta, avergonzada de su pijama viejo. «Yo rompí las reglas». «Salvaste la vida de mi hija», la corrigió él. «Y por eso, quiero ofrecerte algo a cambio». Ahí venía, pensó Clara. El dinero. La caridad del rico para limpiar su conciencia. «No es necesario», dijo ella, con el orgullo herido. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No», dijo él, y su voz se quebró un poquito. «Cualquier persona no lo hizo. Yo no lo hice. Yo me quedé paralizado, viendo a mi hija ahogarse. Tú actuaste». Y en esa confesión, comadres, Clara vio a un hombre vulnerable, a un padre asustado, no a un millonario. Le pidió pasar. Y ahí, en medio de su salita humilde, con Elena sentada a su lado, le hizo la propuesta que le cambiaría la vida. «Quiero ofrecerte un empleo. Necesito a alguien para cuidar de Elena. No una niñera. Una asistente personal. Alguien en quien pueda confiar». Clara estaba en shock. «¿Y usted confía en mí? Ni me conoce». «Vi lo suficiente ayer. Vi a alguien que se preocupó de verdad por una niña que no conocía, alguien que arriesgó su trabajo por hacer lo correcto. Eso me dice más de ti que cualquier currículum». «¿Sabes hacer trenzas?», interrumpió la pequeña Elena. «La otra niñera nunca me las hacía bien». Y esa pregunta, tan simple, tan de niña, rompió toda la tensión. Clara siguió. «Sé hacer trenzas de todo tipo». Y el padre sonrió, una sonrisa de verdad, de esas que iluminan la cara. Le ofreció el doble de lo que ganaba, un adelanto para que pagara sus deudas, y la oportunidad de empezar de nuevo. Clara, con el orgullo luchando contra la necesidad, tuvo que aceptar. Y así fue como, una semana después, Clara llegó a la mansión de los Herrera. Una casa de esas que parecen de revista, toda moderna, minimalista, y un poco fría, la verdad. La recibió una gobernanta amable, Isabel, que la llevó a la sala de actividades de Elena. Un cuarto lleno de juguetes y colores que contrastaba con el resto de la casa. «Clara», gritó la niña al verla, y corrió a abrazarla. «Ven a ver, te estoy dibujando haciéndome trenzas». Y le enseñó un dibujo de dos monitos sonrientes. Clara sintió una ternura que le llenó el corazón. El patrón, el señor Javier, apareció poco después. Se había cambiado de ropa 3 veces esa mañana, según le chismeó Elena. Estaba nervioso. La llevó a su despacho para hablar. «Elena no tiene a su madre presente», le confesó. «Nos divorciamos. Mónica, mi exesposa, decidió que la maternidad no era para ella. Necesito que seas una presencia femenina constante y confiable en la vida de mi hija. Pero no una sustituta de su madre. Necesito que seas verdadera con ella. Que la trates como a una persona, no como a la hija del jefe. Eso es lo que vi en ti, y eso es lo que estoy contratando». A Clara, esa honestidad tan cruda la desarmó. Detrás del empresario poderoso, había un padre solitario y preocupado. «Lo haré», le prometió. Le ofrecieron una habitación en la casa, al lado de la de Elena. El patrón, al enterarse por la niña que a Clara le gustaba el azul, había mandado pintar el cuarto de ese color. Hasta había seleccionado libros de su propia biblioteca y los había puesto en el buró, libros de astronomía, porque Elena también le había contado que a Clara le gustaban las estrellas. Eran detalles, comadres, pero detalles que hablaban mucho. Esa tarde, mientras le hacía las trenzas a Elena frente al espejo, la niña le soltó una de esas verdades que solo los niños ven. «Papá a veces se pone triste cuando cree que no lo estoy viendo». Y más tarde, cuando el patrón llegó a casa y las encontró juntas, la sonrisa que se le dibujó en la cara era diferente, más real, menos ensayada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. 3 meses pasaron, y la rutina se instaló en esa casa como si siempre hubiera sido así. Clara se convirtió en el sol alrededor del cual giraba el pequeño universo de Elena.
Desayunaban juntas, hacían la tarea, inventaban juegos en el jardín. Y por las noches, cuando el patrón llegaba temprano, cenaban los tres, como una familia de verdad, aunque nadie se atreviera a llamarla así. Pero eran las noches en que él trabajaba hasta tarde las que tejían un lazo aún más fuerte. Clara le leía a Elena cuentos de vikingos y dioses nórdicos, haciendo voces y ademanes. Y en una de esas noches, la niña, con esa inocencia que desarma, le preguntó: «Cla, ¿te gusta mi padre?» Pero gustar de verdad, como en los cuentos de princesas. A Clara se le subieron los colores a la cara. Había notado los cambios en él. Cómo se relajaba cuando ella estaba cerca, cómo su risa era más frecuente, cómo sus ojos la buscaban en la mesa, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Pero se negaba a verlo, a permitirse sentir. «Tu padre solo está feliz de verte feliz a ti», le dijo a la niña, tratando de convencerse a sí misma. Esa misma noche, se topó con él en el pasillo. Acababa de llegar, cansado, con la corbata floja y el pelo revuelto. Y el aire entre ellos se sintió diferente, cargado de una electricidad que casi se podía tocar. «¿Has cenado?», le preguntó él. «Comí algo con Elena». «Yo no. ¿Aceptarías hacerme compañía? Odio comer solo en ese comedor tan grande». Y cenaron juntos, ahí, en la mesita de la cocina, el lugar de los empleados. Y hablaron. Él le confesó que a veces se sentía un mal padre, que le recordaba a sus propios padres, siempre ausentes, siempre ocupados construyendo imperios mientras él crecía solo. Y ella le dijo que la gran diferencia era que él se preocupaba por ser mejor, que él lo intentaba. Y él la miró, con esos ojos azules que Elena decía que parecían zafiros, y le dijo: «Lo que hiciste en el restaurante, salvar a mi hija, eso te hace extraordinaria. No todo el mundo lo haría». La conversación se fue volviendo más personal, más íntima. Cuando Clara, nerviosa, se levantó para irse, él la detuvo con la voz: «Clara, gracias. Por todo». Y en su voz, había una gratitud tan profunda, una vulnerabilidad tan desnuda, que a ella se le retorció el corazón. Esa noche, en su habitación azul, Clara por fin se atrevió a ponerle nombre a lo que sentía, a esa revolución que le alborotaba el alma cada vez que él estaba cerca. Se estaba enamorando de Javier Herrera. Y sospechaba, con un miedo que le revolvía el estómago y la llenaba de una emoción prohibida, que él sentía lo mismo por ella. Al día siguiente, Javier la sorprendió a las 2. Había cancelado todas sus juntas, un verdadero milagro, para llevarlas al planetario. «Es una sorpresa para Elena», dijo, pero sus ojos estaban puestos en Clara, buscando su reacción, su aprobación. Y ahí, en la oscuridad de la cúpula, mientras Clara le susurraba a Elena historias de constelaciones y reinas castigadas en el cielo, él las observaba, no como un patrón, sino como un hombre que mira a su familia. Después, mientras la niña jugaba fascinada con unas rocas lunares, él se le acercó. «¿Por qué no me dijiste lo de tu abuela?», le preguntó en voz baja. Clara se quedó helada. Se le había olvidado por completo que Elena, en sus pláticas infantiles, le había contado todo. «Falleció hace 2 meses», confesó ella, sintiéndose expuesta. «No quise molestarte». Elena estaba con sus presentaciones de ballet y estaba tan nerviosa, necesitaba toda nuestra atención. «Clara», dijo él, y su voz sonó como una caricia, grave y suave. «No tenías que pasar por eso sola». Le rozó los dedos, un toque tan ligero que podría haber sido un accidente, pero que a Clara le quemó la piel. «Somos, de cierta forma, una familia». Esa palabra, familia, se quedó flotando entre ellos, llena de promesas, de miedos y de un anhelo tan profundo que dolía. Esa noche, la llevó a una pequeña construcción en el jardín que ella siempre pensó que era una bodega. Pero adentro, comadres, había un observatorio en miniatura, con un telescopio profesional apuntando a las estrellas a través de una abertura en el techo. «Lo mandé construir hace 3 meses», le dijo él, con una timidez que no le iba a su imagen de empresario poderoso. «Después de esa primera noche, cuando le hablaste a Elena de las estrellas que te enseñó tu abuela. Iba a ser una sorpresa para su cumpleaños, pero después de lo que me contaste hoy, no quise esperar». «Ay, comadres. ¿Se imaginan un regalo así? No era una joya cara, no era un coche de lujo. Era un regalo que le decía: te veo, te escucho, me importas».
A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Es perfecto, susurró. Como tú, le respondió él, y ya no había espacio para dudas, ni para miedos. El aire se hizo espeso, cargado de todo lo que no se habían dicho en esos meses. Cuando Elena se estaba ahogando en aquel restaurante, empezó él, con la voz ronca, pensé que iba a perder a la única persona que realmente importaba en mi vida. Y entonces, apareciste tú, como si el universo hubiera conspirado para ponerte justo donde te necesitábamos. Transformaste nuestra casa en un hogar. Trajiste colores a un mundo que ni yo sabía que era gris. Sé que venimos de mundos diferentes, sé que hay 1000 complicaciones, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. ¿Qué sientes?, le preguntó ella, necesitando oír la palabra mágica. Amor, dijo él, simple y directo. Profundo, transformador y completamente inesperado. Y antes de que él pudiera seguir con sus disculpas y sus peros, con sus miedos de hombre rico, ella lo besó. Un beso que sabía a meses de miradas contenidas, de roces accidentales, de conversaciones a media voz. Un beso que lo decía todo. También te amo, le susurró ella contra sus labios cuando por fin se separaron, con la respiración agitada. Y estoy absolutamente aterrorizada. Yo también, admitió él, pero algunas cosas valen el riesgo. No. Lo sabía, se escuchó una vocecita triunfante desde la puerta. Era Elena, en pijama, con los ojos brillantes de emoción y picardía. Están saliendo. Eso significa que ahora vas a ser mi mamá. Y ahí, bajo las estrellas que su abuela le había enseñado, con el hombre que había aprendido a amar y la niña que ya sentía como suya, Clara entendió que a veces, el universo sí conspira a tu favor. Significa, le dijo a la niña, arrodillándose para abrazarla, que no importa lo que pase, siempre seremos una familia. 2 años después, Comad. Res, la escena en ese jardín era parecida, pero diferente. Estaban los tres junto al telescopio, pero ahora, en los brazos de Clara, había un bultito nuevo, un bebé de apenas 2 semanas que dormía plácidamente. Un niño, Lucas, con el pelo oscuro y los ojos azules de su padre. Elena, ya con 8 años y una melena larga que le llegaba a la cintura, discutía porque quería enseñarle a su hermanito la constelación de Orión. Tiene tus ojos, le decía Javier a Clara, mientras la abrazaba por la espalda, y el anillo de matrimonio en el dedo de ambos brillaba bajo la luz de la luna. Y tu barbilla terca, le respondía ella, riendo. Se habían casado 1 año antes, en una ceremonia sencilla pero hermosa, rodeados de la gente que los quería. Y habían formado esa constelación familiar tan rara y tan maravillosa. Una familia que no nació de la sangre ni de la obligación, ni del dinero, sino de un encuentro casual en un restaurante, de un acto de bondad, de un plato de brócoli con hadas y de un amor que demostró que, a veces, perder tu trabajo puede ser el primer paso para encontrar tu verdadero destino. Y todo, comadres, todo porque una de nosotras, una camarera de corazón valiente, decidió en un segundo que la vida de una niña valía más que cualquier regla.